Los dragones, esos seres míticos tan populares en el medioevo europeo y en la cultura china, simbolizaron en todas las tradiciones la fuerza vital, el espinazo de la tierra misma, el poder transformador de lo profundo. Los dragones poseían el don de volar a lo más alto. Uno de ellos encarnó en un hombre, anduvo por la tierra y dejó sus huellas. Y aunque nos acompañó poco tiempo, pues pertenecía al mundo de los sueños, antes de emprender el vuelo, quiso enseñarnos que el hombre también podía aprender a volar. Bruce Lee no solo es la estrella más famosa del cine de las artes marciales de todos los tiempos. Detrás del personaje existía la persona, el maestro de artes marciales, el filósofo, el amigo. Su temprana muerte lo convirtió en un mito, pero más allá del mito está el hombre y su legado. Este programa analiza casi 30 años después de su muerte y a través de algunos de sus amigos íntimos, de sus alumnos directos y de la última generación de estudiantes de su arte, cómo era ese otro Bruce Lee y cuál fue el legado que nos dejó. El Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor, fue el nombre que Bruce Lee escogió para definir el conjunto de sus enseñanzas. Su faceta más conocida por el público ha sido y es la de actor, guionista y hasta director de cine. Él creó un nuevo estilo de películas de acción que hoy en día es tremendamente popular. Sus secretos como luchador los compartió con 4 hombres. El primero, James Lee, ya fallecido. El segundo, Taki Timura, está retirado. El tercero, Dan Inosanto, es uno de los más prolíficos maestros de Jeet Kune Do. Él ha formado a algunos de los mejores maestros del arte de Bruce Lee en todo el mundo. El cuarto es Ted Wong, uno de los pocos alumnos directos de Bruce Lee de origen chino. Un hombre que fue su sombra, su pareja de entrenamiento y su amigo durante muchos años. I study under Bruce Lee. Yo comencé a entrenar con Bruce Lee alrededor de 1966-67 en el Kwon de Chinatown en Los Ángeles. Tuve mucha suerte de ser aceptado allí. Un poco más tarde me tomó como su partener de entrenamiento y alumno privado. Por consiguiente, tuve la ocasión de aprender mucho de forma directa. Kaz Magda es canadiense. Fue alumno y secretario personal de Dan Inosanto durante 5 años. Actualmente enseña Jeet Kune Do y artes marciales indonesias, trabajo que compagina con su carrera como actor cinematográfico. El principal motivo por el cual fui a entrenar con Dan Inosanto a California es porque deseaba ser un artista marcial, liberado. Buscaba algo realista y estaba fascinado por la filosofía de Bruce Lee sobre las ideas del Jeet Kune Do, sobre la autorrealización del individuo. Barton Richardson, alumno de Dan Inosanto, es fundador del Jeet Kune Do Unlimited, autor de numerosos libros y vídeos sobre el arte de Bruce Lee. Barton tiene su escuela en Hawái y enseña regularmente en Estados Unidos. Bruce fue un ejemplo vivo de cómo fijarse metas y conseguirlas. Eso es lo que hizo en todos los aspectos de su vida, y lo hizo muy bien, especialmente si tenemos en cuenta las condiciones en las que vivía en ese tiempo. Creo que esa es la razón por la que tanta gente todavía se inspira en él. Joaquín Almería, también alumno de Dan Inosanto, actor y experto mundialmente reconocido de Jeet Kune Do. Joaquín Almería reside actualmente en Las Vegas y da regularmente cursos en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Era un gran estudioso de la filosofía y sobre todo fue un gran amigo, padre de familia, y el legado que nos dejó detrás básicamente es un legado de inspiración. Bob Dubjanin, alumno de Kaz Magda y Dan Inosanto, experto en artes del sudeste asiático y de Jeet Kune Do. Bob Dubjanin vive y enseña en Alemania. Pienso que Bruce Lee significa diferentes cosas para cada uno de nosotros. Para mí,
Fue uno de los mejores artistas marciales de todos los tiempos. También fue una gran estrella del cine que creó un nuevo género de películas: el cine de artes marciales. Su aportación no fue la de un revisionista de la tradición. Él dio un paso cualitativo. Uno de esos pasos al vacío que tan dramáticamente trastocan la evolución. El artista marcial en sí mismo se convierte en el centro de la atención frente a las artes o estilos que practicara. Es esta, pues, una revolución de talante individualista frente a las escuelas tradicionales que empujaban a los alumnos a adaptarse a los estilos. Bruce Lee propone que cojamos de cada uno de ellos lo que nos sea útil y del resto simplemente aprendamos a desprendernos. Su mensaje fue directo: viajar libre de equipaje nos hace ir más rápido. John Pellegrini, fundador del estilo Combat Hapkido, instructor de los boinas verdes del ejército americano. Estoy convencido de que nunca habrá otro como él. Su muerte fue una tragedia, algo muy prematuro. Tuvo una vida muy corta, pero aún así, la herencia que nos dejó es enorme. Bruce Lee. Pocos hombres son nombrados con semejante respeto y admiración en el panorama de las artes marciales y del cine. Él fue el responsable de abrir a Occidente los secretos del Kung Fu, que celosamente guardaron sus antecesores. Él fue el que a través de la gran pantalla hizo populares las artes marciales. Como su filosofía era tan buena sin importar cuánto tiempo haga que murió, en el futuro va a ser aplicable. Pasarán 300 años y la gente leerá sus libros, mirará lo que hizo y cómo consiguió cumplir tantas metas, y usará sus reglas como mapa para sus vidas de a diario. La influencia de Bruce Lee, después de casi 30 años de su muerte, es tan fuerte o más fuerte de cuando murió. Y no importa que hayan pasado 30 años o que pasen 300, algunos mensajes son eternos. Bruce cambia la vida de las personas, incluso hoy en día, porque es una enorme fuente de inspiración. En cualquier campo, siempre que alguien sea grande o con talento, nunca será olvidado. En aquella época tenía unos 14 o 15 años. Es una etapa en la que uno se cuestiona el porqué de muchas cosas en la vida. Un día abrí una revista y leí un artículo escrito por Bruce Lee, que se titulaba Libérate del karate clásico. Habiendo practicado el karate tradicional, pude hacer ciertos paralelismos entre lo que el artículo decía y lo que yo conocía. Al mismo tiempo pensé que sería excelente practicar ese arte, el Jeet Kune Do. Consiguientemente, intenté localizar a gente que hubiera estado asociada con Bruce Lee. Mike Anderson es el padre del karate deportivo o full contact, uno de los pioneros de la moderna concepción de los deportes de combate. Director de la revista Professional Karate, fue amigo y sparring de Bruce Lee. Creo que la mayor contribución de Bruce Lee a las artes marciales fue la de colocar a todos los artistas marciales en ese estado mental que permite aceptar lo que otros estilos te pueden aportar a tus especiales y concretas características físicas. Hace años las artes marciales estaban muy fragmentadas. Estaban los estilos japoneses, los de Okinawa, los chinos, los coreanos. Ninguno se asociaba con ninguno. Muy por el contrario, todos hablaban mal de todos. Bruce dijo: hey, aprende un poco de cada estilo y coge lo que funcione para ti. Joe Lewis, imbatido campeón de los pesos pesados de full contact, es más allá de toda duda el hombre cuya opinión en estos asuntos posee el mayor peso específico en los Estados Unidos de América. Como actor, su carrera fue corta pero intensa, llegando a trabajar en alguna de las películas señeras de los 70 junto a John Huston. Respetado por todos los grandes luchadores del siglo XX, fue íntimo amigo de Bruce Lee. Juntos entrenaron muchas veces y Bruce Lee siempre acudió a sus combates. ¿Cuál fue la más importante contribución de Bruce Lee? Creo que sus películas. Pensad en ello por un momento. Uno de nosotros, un artista marcial, se convirtió en la más famosa estrella del cine de acción de todos los tiempos.
Esto era algo impensable, algo increíble para cualquiera de nosotros. Al hacerlo nos permitió soñar, nos permitió creer en nuestros sueños, nos hizo creer en lo imposible y creo que esto es muy importante. Ralph Castro, amigo íntimo de Bruce Lee y familia. Maestro de Shaolin Kenpo, una de las leyendas vivas de las artes marciales en Estados Unidos. Bruce y yo éramos muy buenos amigos. Le conocí a través de un amigo común, Jim Lee. Estudiaba con él. Un día me telefoneó a casa. Ed Parker estaba allí y Jim me preguntó que si queríamos hacerle una visita y conocer a Bruce Lee. Le pregunté el motivo y me respondió que Bruce era realmente fantástico. Hirokazu Kanazawa, el más importante y reputado maestro de karate internacional del siglo XX, considerado por muchos como el mejor karateca de todos los tiempos. Creo que Bruce Lee y su vida han tenido un gran efecto dentro del mundo de las artes marciales, en especial del karate, en la medida en que ha supuesto su difusión y conocimiento en el mundo entero. Pero sin duda fue en el mundo del cine donde se ha concretado de forma más patente la influencia de Bruce Lee. El género de películas de acción surgió directamente de su genio. Incluso la mayoría de los actores de acción de las siguientes décadas provienen de las películas de Bruce Lee. Jackie Chan, Chuck Norris, Sammo Hung, etc. aparecieron en sus películas. Steven Seagal, Richard Norton, Van Damme y todos los que vinieron después deben a Bruce Lee la propia existencia del género del que viven. Richard Norton, actor australiano de cine de acción de fama mundial y experto en artes marciales. Bruce Lee introdujo un nuevo género en el cine de acción, que es la película de artes marciales. Todavía recuerdo ir a ver la película Operación Dragón por primera vez, y el efecto que me causó fue increíble. Él estaba por delante de su tiempo, a la hora de traducir lo que se hacía a la gran pantalla. Yo crecí con las películas tipo John Wayne, donde el héroe entra en el bar y hay una reacción exagerada, y la gente en el público tiene la oportunidad de ver, ¡oh, bang! Tienen tiempo de ver el puñetazo empezar y acabar. Hoy en día, gracias a Bruce, la gente está mucho más educada en cómo es una pelea, independientemente de que sea una pelea de boxeo occidental o de artes marciales orientales. Los luchadores tienen sus récords profesionales, los actores su filmografía. Bruce tuvo un magnífico historial en el mundo del cine. Hizo 6 películas antes de dejarnos. No tuvo, sin embargo, ningún historial como luchador. Si tuviéramos que decir cuál es el mejor candidato para ser nominado a Mejor Artista Marcial de todos los tiempos, teniendo en cuenta todos los aspectos, como luchador, como hombre espectáculo, como deportista, etc., sin duda él sería el candidato elegido. En primer lugar, popularizó el cine de artes marciales. Antes nadie conocía esas películas. Hoy son muy populares. Fue él quien creó el cine de acción. Leung Ting, alumno de Yip Man y hermano mayor de Bruce Lee en el estilo de Wing Chun. Bruce Lee fue un gran actor. E incluso hasta hoy en día, es el más grande actor artista marcial de todos los tiempos. Él fue el primero que usó el Kung Fu real. Fue el primero en usar la forma china de lucha en la gran pantalla. Esa es la razón de su éxito. Hiro Mochizuki, maestro de la tradición japonesa del Yoseikan Budo, uno de los estilos tradicionales más abiertos a la innovación. Creo que Bruce Lee ha ayudado mucho al desarrollo de las artes marciales gracias al cine. Ha hecho muchas cosas buenas. Incluso técnicamente era muy bueno. Creo que tiene unas buenas vibraciones, concentración, fuerza que le viene del interior. Era muy buena persona. René Latosa, maestro del arte filipino Latosa Eskrima, experto mundialmente reconocido en artes de combate.
Probablemente sin Bruce Lee, mucho de lo que tenemos actualmente no existiría. Él dio a las artes marciales un carisma especial. Anything a fighter can do to make his techniques Todo aquello que un luchador pueda hacer para dar a sus técnicas mayor fuerza, poder o convicción, debe hacerlo. Y esto es lo que Bruce hizo por mí. Mike Stone me dijo, vete a entrenar con él. Y yo confío en Mike. Para ser un buen luchador, debes entender todo lo que hay detrás de la ejecución de sus técnicas, los principios que las rigen, aquello que hace que un puñetazo sea fuerte o efectivo. Y esto es precisamente lo que Bruce le aportó a mi capacidad de luchador. Pero es su otra herencia, la menos conocida para el gran público, la que hoy nos ocupa. Alfredo Tucci, director de la más importante revista de artes marciales del mundo, la única editada cada mes en 6 idiomas y editor de Bruce Lee en lengua española. Bruce Lee sigue siendo la referencia en el mundo de las artes marciales. Una portada con Bruce Lee sigue suponiendo en todos los países donde llegamos con la revista una diferencia sustancial en ventas. Este es un fenómeno único, no se da con ninguna otra persona. Y parece mentira porque hace ya 30 años que prácticamente que Bruce Lee nos dejó. Independientemente de si es el año 2002 o el 2042, su legado nos enseñó cómo fijar metas y cómo conseguirlas. Ha sido un gran modelo a seguir. Ese es el secreto de por qué la gente va a inspirarse en Bruce siempre. Fue alguien que estuvo al límite de sus habilidades física y mentalmente. Ese es un lugar donde todos queremos estar. Para sentirse bien con uno mismo, uno tiene que hacer lo que es correcto. Tenemos que vivir con integridad. Eso es a lo que Bruce Lee se refería cuando decía que tenemos que ser libres. Si simplemente sigo el camino de algún otro, lo único que estoy haciendo es imitar. En vez de eso, debo expresarme a mí mismo y ser original. Es entonces cuando encuentro la plenitud en mi vida. La gente que se dedica a las artes marciales probablemente tiene, gracias a él, una visión mucho más abierta y extensa en este campo. Mucho en Jeet Kune Do se basa en la investigación, el análisis y la actitud como practicante. El aprender los fundamentos, la filosofía y las técnicas de Bruce Lee. Desgraciadamente, también existe la creencia de que Jeet Kune Do es la acumulación de 26 estilos diferentes que Bruce Lee estudió en vida. Esto sería lo mismo que decir que acumuló todos sus estudios y creó el Jeet Kune Do. Esto no es cierto, ni mucho menos. La base y los fundamentos del Jeet Kune Do es el propio Jeet Kune Do. No es boxeo, Wing Chun y lucha de forma conjuntada. Los fundamentos del Jeet Kune Do son las técnicas y principios que Bruce Lee recopiló hasta el momento de su muerte. Estas son las bases del Jeet Kune Do, los principios y las técnicas. Aquello a lo que Bruce se oponía era a seguir ciegamente la tradición. Uno de los conceptos que enseñaba es: acércate al principio, sigue el principio y disuelve el principio. El problema es que mucha gente quiere dar el salto al tercer paso directamente, antes de pasar por los dos primeros. Entonces uno se encuentra disolviendo o eliminando algo que uno no ha experimentado o que no ha tenido la oportunidad de descubrir. Bruce Lee miró a diferentes sistemas, principalmente para ver si podía aprender algo de ellos o adaptar algo de estos métodos a su estructura. Pero tenían que encajar con su método. A veces podía tomar una idea o movimiento, modificarlo de cierta manera y hacer que encajara en su estructura.
Pero siempre eliminaba todo aquello que no sintonizara con lo que ya tenía. Apply many different knowledge into his art. Mi opinión es que Bruce Lee es para todos nosotros el modelo de artista marcial completo, tanto para la gente del Jiu-Jitsu como para los practicantes de cualquier otro estilo. Bruce Lee comenzó con el Jeet Kune Do, una mentalidad abierta, para incorporar todo tipo de cosas a su entrenamiento. Estudiaba otros estilos, tal y como ahora hacemos con el Brazilian Jiu-Jitsu. Nosotros también comenzamos con lo tradicional. Con el tiempo fue pasando de generación en generación y evolucionamos hacia un estilo propio, desarrollado por nosotros mismos, el Jiu-Jitsu de Brasil. Bruce nació en América, pero creció y se crió en Hong Kong. Su padre, que era un prominente actor de la ópera de Pekín, que estaba de gira por los Estados Unidos, cuando Grace, la madre de Bruce, dio a luz a un pequeño dragoncito en un hospital de San Francisco. En un principio se llamó a Bruce Lee Yun Fan, que significa volver a San Francisco, en chino. Más tarde, debido a supersticiones, se le cambió el nombre por uno de hembra, para así confundir a los malos espíritus. Finalmente, una de las comadronas del hospital le dio su nombre inglés y con el que se haría famoso, Bruce Lee. Bruce creció en las calles de Hong Kong. Fue ahí donde aprendió artes marciales por primera vez. Comenzó su entrenamiento en las artes marciales siendo muy joven. Aprendió el sistema de Wing Chun de manos de Yip Man, un estilo basado en las técnicas de combate a distancia corta. Durante los siguientes 4 o 5 años entrenó de forma muy diligente y cuando cumplió los 18 años viajó a los Estados Unidos. Allí conoció otros estilos. Esta confrontación y la apertura de los estadounidenses hacia todo lo nuevo abrió su mente a otras perspectivas. Quizá una de las mayores aportaciones de Bruce Lee y del Jeet Kune Do es la de cuestionar la tradición. A pesar de que Bruce Lee era un hombre con un gran talento y sin duda era un hombre que estaba en el lugar adecuado en el momento oportuno, él tenía un gran carisma, tenía una gran fuerza, era un personaje con una gran personalidad, pero no hay que olvidar que todo es producto del medio y en cierto modo Bruce Lee, por el hecho de estar en California en plena época beat, en el momento de la contracultura, de los hippies, etc., supo hacer esa misma reflexión contra la tradición que estaba viendo que tenía lugar en ese momento y en ese lugar del planeta con toda intensidad. El conocer otras artes como el karate, judo, jiu-jitsu, boxeo, esgrima occidental, etc., supusieron un impacto tremendo en un joven ávido de conocimientos y cuya experiencia marcial aún estaba muy restringida a la tradición china. Sus ideas sobre el combate sufrieron una transformación formidable y sus energías y evolución se encaminaron hacia la búsqueda de un sistema total de lucha. Podríamos hacer 1000 técnicas. Por ejemplo, yo podría empezar cuando él viniera por aquí y podría hacerle esto, lo otro, por aquí, posiblemente por aquí, etc. Pero Bruce Lee insistió en que usáramos solamente aquello que funcionara. Esta es, de hecho, la filosofía que rige todo el JKD. Bruce se convirtió en el mejor artista marcial de todos los tiempos. A su vez, actuó en la serie de televisión The Green Hornet, obteniendo el papel de Kato, lo cual le catapultó al estrellato. Después de muchos años de investigación y desarrollo, llegó a la conclusión de que debería crear algo que funcionara en todas las distancias, tanto en patadas y puñetazos como en atrapes y agarres.
Jeet Kune Do está basado en la economía de movimiento, en la simplicidad y la direccionalidad de las acciones. Esos son los fundamentos del Jeet Kune Do. Bruce Lee empezó su carrera marcial en Hong Kong. Su padre era un maestro de Tai Chi y muy poca gente sabe esto, pero el primer arte marcial que aprendió Bruce Lee fue Tai Chi con su padre. Luego su tío le enseñó también y finalmente ya buscó formación, digamos, formal o tradicional de Ip Man en el estilo del Wing Chun. Cuando dejó Hong Kong para irse a Estados Unidos, allí conoció a muchos otros maestros de artes marciales. Bruce Lee era muy inquieto y siempre estaba buscando aprender de cualquier persona que le pudiese enseñar. Tomó contacto con muchos judokas, con estilos japoneses, con estilos de boxeo occidental, y todas esas influencias fueron las que le ayudaron a crear su propio estilo, su propia expresión, que se plasma en lo que hoy conocemos como Jeet Kune Do. Creo que el JKD va más allá del aspecto físico. Trata sobre la autoevaluación, la introspección. Analizamos nuestros puntos débiles y entonces intentamos paliar esas debilidades. Constante mejoramiento en cada aspecto de tu vida. Una parte es la honestidad, para que podamos realmente mirar dentro y decidir de veras qué tenemos que mejorar. Jeet Kune Do es constante mejoramiento. Tim Tackett es uno de los más reputados y antiguos maestros internacionales del arte de Bruce Lee. Utilizar correctamente el no camino como camino significa que no existen patrones fijos. A Bruce le gustaba mucho jugar con la filosofía oriental, con cosas como el Zen. Utilizar el no camino como camino significa que no hay camino, estilo o sistema fijo que permita alcanzar la realidad. Nos podemos desviar dependiendo de las circunstancias y el momento. Mi esquema mental no se encuentra en el punto de asegurar cuál es la verdad. Esta se encuentra fuera de todo camino o esquema establecido. Un sistema cualquiera es un patrón fijo. La verdad no puede ser resumida o concentrada en un esquema. Existe la verdad de las artes marciales, polacas o húngaras, pero la verdad está más allá de todo esto. Solo tienen una porción de verdad. Por ello, si las comparamos, observaremos que simplemente la jaula en la que están prisioneros es tal vez mejor una que otra. Ambos son prisioneros, ya que solo piensan en términos relativos a su estilo, a su camino. Utilizar el no camino como camino, esta es la actitud correcta. Para mí, el arte marcial de Bruce Lee es ante todo un arte, una ciencia y una filosofía. La mayoría de estilos están cerrados. Este es el principio y este es el final. Pero el Jeet Kune Do trata sobre el crecimiento y la totalidad y autoexpresión en combate. Por este motivo está abierto. No tiene fin. Mi recuerdo más especial con Bruce tuvo lugar con la premiere de la película Marlowe en 1969 en Dallas, Texas. Para la presentación había que hacer unas demostraciones y Bruce me escogió para actuar como su pareja, pues yo era el único del grupo que tenía un tamaño cercano al suyo. En una de las demostraciones yo tenía que sujetar una protección sobre mi hombro y Bruce me golpearía con una patada lateral. Salí disparado varios metros por el aire. Jae Ok Myung, presidente de la Federación Mundial de Hapkido y 10º Dan. Antes de comentaros cuáles fueron los méritos de Bruce Lee, me gustaría llamar vuestra atención sobre su nivel artístico y su nivel de ejecución. Resulta muy difícil de alcanzar una agilidad tan enorme como la suya. Si uno trabaja esas técnicas durante mucho tiempo, podrá llegar a conocer y sentir la manera correcta de desplazarse. Es decir, a pesar de que aún era muy joven, había alcanzado un nivel muy alto. Sinceramente, reconozco sus capacidades.
Jeet Kune Do está por encima de barreras, fronteras o culturas. Es pura experiencia. No se concentra en el estilo. Como diría Bruce, la persona es más importante que el estilo. Así pues, indiferentemente de cuál sea tu etnia, se trata de ser lo mejor que puedas. Tú puedes usar Jeet Kune Do o cualquier otro vehículo para conseguirlo. El Jeet Kune Do que yo aprendí con Inosanto te enseñaba a buscar paralelismos entre diferentes tipos de artes. El analizar similitudes aquí y allí, como diferentes estilos hacen las mismas cosas pero un poco diferente. Pero no se buscaba al aprender 25 formas distintas de hacer la misma cosa, puesto que esto no te va a llevar a ningún sitio. Te vas a volver loco, entonces, y definitivamente no te va a hacer un mejor peleador. El conocer cómo y por qué lo hacen te ayuda a reafirmar. Esta es una parte muy importante del entrenamiento en Jeet Kune Do. El Jeet Kune Do hereda en cierto modo del Wing Chun la idea de que la más elevada acción de un combate consiste en interceptar el ataque de un oponente. Llegó un momento en que el término era tan solo un nombre que incluía algo mucho más grande, una concepción completa del combate basada en una característica muy americana, el pragmatismo. En este momento se funden en una sola las dos culturas que alimentaron su vida y Bruce Lee adquiere una nueva dimensión y entra en la modernidad. Ya no es un chino en América, es un exponente de la cultura del futuro, la cultura de la fusión de Oriente y Occidente. Las artes marciales del futuro estarán ligadas a este logro y podemos decir que se fundamentarán en gran medida en las puertas que Bruce Lee abrió. Creo que el Jeet Kune Do va a continuar evolucionando y mejorando, y lo que nos va a ayudar es la tecnología. Ahora tenemos limitaciones a la hora de combatir porque experimentamos las artes marciales a través del combate. Y la parte que nos limita es la seguridad. Creo que en el futuro tendremos un equipo tan sofisticado que podremos luchar fuerte, muy fuerte cada día, sin lesionarnos nunca. Cuando lleguemos a ese punto en la tecnología, nuestra técnica se va a disparar. Bruce estaba por delante de su tiempo en muchos aspectos. Fue el primero en crear el concepto de Total Fitness, en el que se mezclan a partes iguales el entrenamiento con pesas o resistencias, el cardiovascular y la flexibilidad. Para una persona que pesaba 59 kilos, y él pesaba menos de eso cuando murió, pegaba realmente fuerte. Podía golpear tan fuerte como un peso pesado. Tenía unas tremendas fibras musculares. Era algo genético. Pero él entrenó muy fuerte para desarrollarlo. Él fue sin duda el tipo más rápido que nunca he tenido frente a mí. Él tenía un increíble nivel de algo que llamamos consciencia zen, lo que en psicología se conoce como nivel implícito de consciencia. Él sabía cuando alguien iba a apretar el gatillo y sabía cuando tú no estabas preparado. Tenía una velocidad impresionante, especialmente con su mano. Lo sé bien porque lo tuve delante y me pegó varias veces. Por ello siempre le digo a la gente, yo sé la rapidez de Bruce y su fuerza. Lo sé porque me pegó en más de una ocasión. Yo sé cuáles eran sus virtudes porque pudo golpearme. Defendió los postulados del entrenamiento aeróbico, mucho antes de que se pusieran de moda. Fue el creador de las protecciones para el combate tal como las entendemos hoy en día. Inventó y transformó máquinas de entrenamiento, escritor, dibujante, filósofo. Fue un hombre de múltiples talentos. Bruce Lee es como Miguel Ángel para la escultura, como Mozart para la música. Cada 100 años nace un nuevo Bruce Lee. Todo el mundo quiere imitarle. Todo el mundo pretende haber sido uno de sus estudiantes. Todos quieren sacarse fotos con él. El hecho es que tan solo ha habido un Bruce Lee. Fue un ser humano original y único. Él era diferente. Tenía algo especial. Y además, seguro que la mayoría de vosotros no sabíais esto.
Bruce fue campeón de cha-cha-cha de Hong Kong. Poseía algo fascinante. Le gustaba enseñarnos cosas que había creado. Realizaba muchas técnicas que ningún otro hubiera podido ejecutar. Era muy bueno y conocía muy bien las artes marciales. Siempre estaba de buen humor. Era muy divertido. Era un buen amigo. Mucho se ha escrito y hablado sobre la maestría marcial de Bruce Lee y sus proezas físicas, pero el lado humano todavía es desconocido para todos nosotros. Se tiende a mitificar al ídolo, pero no hay que olvidar al hombre. Esta es una historia curiosa. Kareem Abdul-Jabbar, el famoso baloncestista, Bruce y yo fuimos a comer en Chinatown. Íbamos andando rodeado de chinos bajitos. Bruce pidió una mesa en la parte de atrás del restaurante y yo le pregunté, «Oye, ¿qué estamos haciendo sentados en la cocina?» Yo estaba avergonzado y Bruce dijo, «Joe, nunca te fíes de los cocineros chinos. Pide siempre sentarte en la cocina para ver lo que hacen. Cada vez que voy a un chino, me acuerdo de sus consejos». Nos convertimos en muy buenos amigos. Tuvo un detalle muy bonito con mis hijas. Ya saben cómo son los niños. Siempre iban por ahí contando que su padre conocía a Bruce Lee. Un día le pedí que fuera a buscar a mis hijos al colegio y me respondió, «Por supuesto, Ralph». Entró en la clase y dijo, «He venido para recoger a April, May y June». Los críos se volvieron completamente locos y la profesora le dijo, «Le agradecemos la visita, señor Lee, pero está usted interrumpiendo la lección». Es una de las anécdotas más divertidas que recuerdo de él. Bruce ha sido una de las mejores personas que he conocido. Era muy animoso. Estaba siempre entusiasmado con lo que hacía. Era un tipo muy de Hollywood, ya sabes, un tipo con mucha energía. Una persona que prestaba siempre atención a los demás y aportaba su reconocimiento a los que lo merecían. Es una de las mejores personas que he conocido nunca en el mundillo de las artes marciales. Era mucho más chino en su casa que cuando estaba haciendo demostraciones de artes marciales o en la pantalla. Era muy reservado. Si su mujer aparecía, se notaba esa distancia que se suele ver entre la gente china. Cuando entrabas en su casa era la persona más encantadora del mundo. Cuando llegaba siempre me recibía diciendo, «Toca, Joe, mira qué tono muscular». Luego se quitaba la camisa y me enseñaba sus abdominales o me enseñaba un nuevo tipo de patada lateral que estaba trabajando y cosas así. Si miramos a lo que Bruce consiguió en su vida como actor, como escritor, veremos que en las artes marciales él era definitivamente un hombre completo. Mire su físico. ¿A cuánta gente le gustaría tener el físico de Bruce Lee? ¿A cuánta gente le gustaría tener todos los escritos, la cantidad de libros que él escribió? ¿Y qué me dices de lo que consiguió como artista marcial, de su técnica y su carrera como actor? La nutrición, el fondo, el fitness, su mente. Estaba sin duda adelantado a su tiempo. Bruce Lee, más que un artista marcial, fue un artista de la vida. Él siempre lo decía, me gustaría ser recordado no como un artista marcial, sino como un artista. Yo tuve la oportunidad de estar muy cerca de él, no solo como su estudiante, sino como su amigo. Y creo haber percibido lo que él buscaba en el arte marcial. Y opino que le gustaría que el arte del Jeet Kune Do se preservara tal y como él lo desarrolló, manteniendo las bases, el fundamento, hasta que uno es capaz de adaptarlo y mejorarlo si cabe, pero nunca alterando la estructura,
y dejar que se diluya entre otras artes. Improve oneself's martial art. Hay en la figura de Lee un noviazgo oculto con la muerte. Un algo de extraordinario que motiva al inconsciente colectivo, que le impele a adorarlo. El fenómeno no es nuevo. Grandes de la pantalla o de la canción como Elvis, Jimi Hendrix o Marilyn Monroe entraron en la leyenda por su pronta desaparición. Ellos se fueron impolutos y de este modo viven eternamente en el recuerdo, en la memoria del colectivo. Es curioso el hecho de que incluso hoy en día, 30 años después de su muerte, todavía se siguen creando asociaciones y clubs de fan de Bruce Lee. Me llegan peticiones constantemente de nuevos clubs que se abren en Sudamérica y todas partes del mundo pidiéndome información y material sobre Bruce. Constantemente en Estados Unidos se están subastando sus pertenencias personales, el traje que utilizó en Operación Dragón, los nunchakos que sacó en tal o cual película. Existen miles de personas en Estados Unidos que celosamente guardan y coleccionan artículos de Bruce Lee y que a veces pagan millones y millones de dólares por lo que poseen. Hace tan solo unos meses, un joven japonés nos contactó a través de internet. Él que estaba buscando cualquier cosa que tuviera que ver con Bruce Lee. Es un fenómeno que se ha dado muchas veces. Lo curioso es el efecto multiplicador que resultó de atender las peticiones de este joven japonés, que resultó ser un fan que estaba conectado con otros fans en Japón, donde la locura por Bruce Lee es espectacular. Y hemos conseguido, a través de esa atención a ese cliente, conectar con toda una red de amantes de Bruce Lee, que son auténticos devoradores de cualquier producto que lleve su marca impresa o su toque o su fotografía. Ediciones especiales de vídeos, ediciones especiales como Enter the Dragon, causan la fascinación de toda una serie de club de fans que persiguen todo lo que tenga la impronta de Bruce Lee, una foto o algo que tenga que ver en relación con su mensaje, con su filosofía y su trabajo. Una nueva generación de estudiantes del arte de Bruce ha entrado con fuerza renovada en el panorama de las artes marciales. Ninguno de ellos conoció a su Shigun o Shiyo, como llaman en China a un gran maestro. Bruce Lee enfatizaba mucho el ir más allá del material que nos dejó incluso él. A Dan Inosanto, mi maestro, siempre le decía: Dan, toma lo que te he dado y ves más allá. No te quedes solo con este vehículo. Es como un bote o un barco que te ayuda a cruzar el río. Una vez has cruzado el río, no tienes por qué cargar el bote a tus espaldas. La verdad significa experiencia. Verdad significa en el JKD experimentar las artes marciales. No simplemente aprender técnicas y seguir al maestro, pero experimentar por uno mismo. Lo mismo se aplica si quieres aprender sobre otra cultura. Debes ir a ese país y experimentar cómo viven, cómo es la interacción día a día. Es gracias a la experiencia cuando aprendemos realmente. Él hizo el hincapié en darnos la caña en lugar de darnos el pez. Y darnos la caña enseñándonos a usarla. Darnos la caña con la intención de que cada uno descubra aquellos matices que tiene su propia caña, aquellas habilidades o aquellos talentos que tiene y que están en potencia dentro de cada uno de nosotros y que no son siempre iguales. No todo el mundo tiene la misma habilidad con las piernas o con los brazos o la misma flexibilidad. Bruce Lee hizo mucho hincapié en esto, nos enseñó a buscar nuestro propio camino. Esta es, yo creo, su mayor aportación. Bruce Lee supo, además, permanecer y conquistar a las nuevas generaciones, incluso a los nacidos después de su muerte. Esto puede deberse a que su personaje encarna valores universales que trascienden el tiempo y el espacio. Causa de interminables controversias, la herencia marcial de Lee es verdaderamente cuestionable. Cuestionable desde su misma definición, desde sus principios. Bruce Lee no estructuró un sistema, antes bien desestructuró todos los sistemas abriendo un camino nuevo donde el individuo creador reinaba por encima de las normas. Bruce Lee vivió solo la primavera de su vida, y la primavera no es sino una estación en el devenir de los ciclos. Con los años, Bruce hubiera pasado, como todos nosotros, por la plenitud, la máxima expansión del verano, para comenzar a retraerse, a simplificarse en otoño y llegar así al invierno,
a la mínima expresión de las estructuras en su estado más compacto y sólido. Todo sistema, si no es truncado, vive estas fases hasta llegar a alcanzar una etapa en la que se cristaliza en unas fórmulas y normativas, en unas guías a seguir. Bruce no tuvo tiempo de llegar a ello. Bruce Lee se exigía a sí mismo siempre más y más allá de lo que podía dar. El sobreentrenamiento dejó huellas en un físico consumido por un espíritu exigente y en cierto modo tiránico. Parecía como si tuviera prisa, como si su muerte le estuviera esperando en una previa cita y algo en él quería llegar al destino o tal vez huir de él a través de un enfervorizado presente. El 21 de julio del año 1973, el pequeño dragón se hizo grande, enorme, y entró definitivamente en la leyenda. Sus enseñanzas, su imagen, su personalidad siguen vivas entre nosotros, envueltas en el halo mágico de la materia con la que se fabrican los sueños.